Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa máster en temas de niños, niñas y adolescentes, derechos de la infancia. Me da muchísimo gusto tener la opción de contar con la brillante participación de una gran amiga, una gran jurista, una persona con una gran formación, como es la doctora Laura Pastrana Aguirre, quien nos acompañará en esta sesión hablando sobre temas de inclusión en la parte de niños, niñas y adolescentes. Y previo a darle el uso de la voz, quisiera leer parte de sus antecedentes curriculares de la doctora Laura Pastrana Aguirre. Ella está cursando actualmente el doctorado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos de México. Es doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México Norte. También ha realizado estudios de maestría internacional en igualdad de género en la Business School de la Confederación Española de Entidades de Formación e igualmente maestría internacional en prevención de violencia de género. Cuenta también con estudios de maestría por la paz y desarrollo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado como investigadora, académica, ponente en diferentes instituciones a nivel nacional, como lo es el Centro de Estudios Jurídicos de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac México Norte, Universidad Anáhuac Querétaro, Universidad La Salle, Escuela Judicial del Estado de México, Universidad de Celaya, Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Madrid, entre muchas otras más, en estancias de investigación como académica. Y bueno, hoy por hoy, este tema de la inclusión, este tema de los niños, niños y adolescentes, pues es un tema que necesitamos contar con gente tan experimentada como el caso de la doctora Pastrana. Así es que no me resta más que agradecerte, Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Te cedo el uso de la voz y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Ay, muchas gracias, Sergio, doctor Arellano. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a quienes están conectados en esta tarde. Vamos a tener una charla sobre la igualdad de género en niñas, niños y adolescentes. Y pues a mí me gustaría pedirles de la manera más atenta que en cuanto quieran participar me lo hagan saber. Voy a hacer una presentación del material. Entonces, no sé muy bien en esta plataforma si en ocasiones no los alcanzo a ver a todos y entonces no vería la reacción de la manita y no sé si tengamos la posibilidad de que cada quien pueda encender el micrófono y hacer la intervención que requiera en el momento que así lo desee, ¿no? Porque de pronto lo dejamos para el final y se nos olvida cuál era la idea que queríamos participar y me encantaría pues también que se trate de una charla, un intercambio de opiniones y puntos de vista. Entonces, sin más, pues les agradezco y vamos a dar inicio. Voy a compartir. Me parece que tengo que compartir pantalla, ¿cierto? ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí, ya sabes. ¿Sí? ¿Ya se ve? Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí yo no puedo verlos para nada. Entonces, por favor, insisto en que puedan encender su micrófono. Bueno. Vamos a platicar brevemente sobre la igualdad de género de niñas, niños y adolescentes. Y fíjense que, pues cuando hablamos de igualdad de género, de pronto surge como primera inquietud de qué vamos a hablar con exactitud, ¿no? O sea, de qué hablamos cuando hablamos de género. Hay una infinidad de conceptos desde la igualdad de género, ideología de género, identidad de género, rol de género, estereotipo de género, transversalidad de género, perspectiva de género y los indicadores de género, entre otras ideas. Evidentemente no es
la ocasión para tratar todas y cada una de estas vertientes, pero sí me gustaría un poco como concentrarnos en tres aspectos principales. Uno, primero, entender básicamente el concepto o al menos cómo vamos a identificar género en este momento, en esta charla. ¿Qué entendemos también por igualdad de género y por qué no son importantes? ¿Por qué sería necesario entender qué significan los indicadores de género y para qué nos sirven? Entonces, el género, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Esta autora, Marta Lamas, que es una extraordinaria socióloga trabajadora en los temas de género, dice que es el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de la simbolización de la diferencia anatómica, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Y pues hace más o menos un tiempo que he estado tratando de proponer este concepto en el entendido de tratar de, digamos, identificar al género como la socialización, es decir, la culturización social, ¿no? La socialización de la desigualdad biológica, porque al tener una desigualdad, al ser entes distintos los hombres y las mujeres, esta diferencia biológica la transformamos sí o sí en una diferencia social. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos señalamientos distintivos en función de lo que debemos ser y de lo que debemos hacer o no hacer según los estándares de nuestra comunidad y de nuestro entorno, de nuestro contexto. No es lo mismo lo que hacíamos y lo que éramos hoy las mujeres a lo que hacíamos y lo que éramos antes, ¿no? Generaciones pasadas las mujeres. Entonces, por eso el concepto ha quedado de esta manera. Es la socialización de la desigualdad biológica entre hombres y mujeres, transformándola en señalamientos distintivos en función de lo que uno u otro debe ser o hacer según los estándares de la comunidad. Eso es lo que vamos a entender como género, al menos en este momento. Es una propuesta, por supuesto, no es una imposición, solamente es una propuesta. ¿Qué vamos a entender como igualdad de género? Bueno, la igualdad de género es la lucha, esta lucha sugiere una igualdad ante la ley. La igualdad de género más bien se va a traducir, ¿no? En una igualdad de condiciones, en una igualdad de oportunidades, en una igualdad de derechos. Ajá. Dice acá la similitud en las oportunidades, derechos, obligaciones, crecimiento, desarrollo y de todo entre hombres, mujeres y otros géneros que no, tampoco estamos considerando en este momento, no porque no existan y no les demos un reconocimiento, sino también por obvio del tiempo lo he dejado un poco de esta manera. La igualdad de género significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones según UNICEF, y significa pues erradicar todas las diferencias fácticas existentes entre los géneros. Y el tercer concepto que vamos a tratar de entender en esta tarde, porque lo que vamos a hacer es hacer una especie de triada, ¿no? En estos tres conceptos para entrar ahorita un poquito más a profundidad en por qué estamos hablando de estos tres conceptos y por qué estamos intentando concatenarlos, ¿no? Y este tercer apartado son los indicadores de género. Son las variables de análisis que describen la situación de las mujeres y de los hombres en la sociedad. ¿Qué nos va a permitir el conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica, desde una perspectiva de género, ¿no? Requiere la utilización de estos indicadores que van a facilitar la comparación entre la presencia de mujeres y hombres e identifica diferencias que pueden incluso alimentar los estereotipos. ¿Y por qué?
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender esta triada? Miren ustedes, según los objetivos del desarrollo sostenible planteados a partir del año 2015 y a los que debemos dar cumplimiento en el año 2030, en el objetivo 5 se habla de la igualdad de género. Ajá. Estos se plantearon el 25 de diciembre de 2015, cuando los líderes mundiales adoptaron, ¿no? Este conjunto de objetivos. Ahora son un montón para erradicar la pobreza, proteger al planeta, asegurar la prosperidad para todos como parte de esta nueva agenda del desarrollo sostenible. Ahora bien, y vamos a entrar un poquito al análisis. ¿Qué sucede en un país en donde estas desigualdades se van legitimando desde la infancia e incluso hasta una edad adulta? Lo que hice ahora, me permití, em, pues les voy a compartir el resultado de algunas investigaciones que he hecho a lo largo de este tiempo que he estado como consultora y en otros espacios, porque me parecía que era bien importante entender cómo reconocer las desigualdades de género, cómo entenderlas, porque puede resultar muy sencillo, muy fácil o incluso en la vida cotidiana, algo que hemos naturalizado, es que las mujeres somos así, los hombres son así, las mujeres sufren más, los hombres sufren menos, etcétera, 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 que eso tiene que ver con estereotipos. Pero lo que quiero decir es que necesitamos conocer la problemática de fondo, necesitamos primero problematizar para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdades sustantivas. Según la ONU, al ritmo actual se calcula que se tardarán 300 años en acabar, por ejemplo, con el matrimonio infantil. 286 años en subsanar las lagunas de protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. Imagínense nada más lo que nos está esperando. 140 años en que las mujeres estén representadas en pie de igualdad en puestos de poder y liderazgo en nuestro lugar de trabajo. Y 47 años en lograr la igualdad de representación en los parlamentos nacionales. Miren ustedes, aquí vamos a ver ahora eh, esto de lo que estamos charlando, cómo los indicadores de género nos hacen entender a ciencia cierta la problemática. Tenemos en nuestro país una tasa de analfabetismo en población de 15 a 19 años. Aquí tenemos el tabulador desagregado por sexo. Y nos estamos dando cuenta que hay una diferencia muy, muy radical en la tasa por cada 100,000 habitantes. Lo quise hacer tasado, ¿por qué? Porque a lo mejor si yo les doy cifras concretas, por ejemplo, vemos el total de hombres alfabetas son 43,000 y tantos, mientras que el de mujeres es de 45,000. Entonces me dirían, bueno, pero son más mujeres y tal, ¿no? O no son tantas, o no se comprende con tanta claridad la diferencia en este asunto de analfabetismo, pero una vez que hacemos el tasado, nos damos cuenta de la diferencia entre los hombres y las mujeres. Quiero hacer aquí un paréntesis muy interesante. Cuando hablamos de indicadores de género, no podemos hablar de indicadores de lo que le sucede a las mujeres. Ese ha sido un error muy cotidiano que hemos descubierto en algunas investigaciones, que hay quienes dicen, a las mujeres nos pasa tal o cual cosa y a las mujeres nos sucede esto y a las mujeres nos violentan y a las mujeres nos roban y a las mujeres, pero esos serían indicadores en función de las mujeres, no indicadores en función del género. Para que nosotros seamos capaces de entender qué sucede con perspectiva de género y análisis de género, necesitamos evidentemente entender qué pasa con los hombres también. Ajá, entonces por eso es importante que nosotros entendamos este tasado y la diferencia entre hombres y mujeres.
Tenemos otro tasado muy importante. No, este no está tasado, perdón, este está en porcentajes. El abuso sexual infantil en cifras. Fíjense bien, según Panorama Estadístico publicado en el año 2023, 84 de cada 100 víctimas son del sexo femenino. Mientras menor es la edad, esta proporción se reduce llegando a casi 73 de cada 100 cuando las víctimas tienen menos de 5 años. Es decir, en este rubro, casi el 30% son del sexo masculino. Fíjense cómo es importante, entonces decíamos, entender cuáles son las cifras entre hombres y mujeres. Aquí el número de delitos de violencia sexual cometidos en contra de víctimas niñas, niños y adolescentes, según el rango de edad y sexo. Esta información es del año 2021. Nos damos cuenta que en un rango de edad de 0 a 4 años, las mujeres que son agredidas son 1,524 en un total de 2,078 casos. ¿Esto qué nos representa? Nos representa el 73% de las agresiones ocurridas en este rango de edad es hacia las niñas. ¿Qué sucede en la edad de 5 a 9 años? El total es de 5,375 registrados y el porcentaje de mujeres agredidas es del 74 porque el total fue de 3,972 casos. Si nos vamos dando cuenta, en el último apartado, donde dice sexo femenino por porcentaje, vamos descubriendo que el porcentaje de agresiones en este lamentable acontecer de las violencias sexuales cometidas a la infancia, en su mayoría son hacia las niñas. Y las niñas, bueno, aquí en esta tabla estamos viendo que la edad máxima es de 17 años, con un 91% de casos ocurridos hacia las mujeres. Hasta aquí me van siguiendo porque es importante entender eh, esta problemática. Bien, ustedes, en otra investigación que participamos, eh, es muy interesante entender, esta es otra problemática, ¿no? O sea, lo que les comento es que voy a ir como de problemática en problemática, ¿no? Tratando de explicar por qué y para qué resulta importante y trascendente entender estas cifras. En México, una de cada 100 niñas entre los 12 y los 14 años son obligadas a casarse. Esto es de acuerdo a la organización Save the Children. Fíjense ustedes que hasta antes del 2019 era relativamente fácil y solo relativamente fácil encontrar algunas cifras, ¿no? Un poco más oficiales en esta problemática. Sin embargo, hubo una reforma legal. Yo ahí estoy peleada un poco con los aparatos normativos porque en ocasiones, lejos de favorecer a la resolución de un problema, lo ocultamos. Entonces, en el 2019 eh, quedan prohibidos los matrimonios entre menores de edad. Ya se acuerdan que antes decía que habrá autorización del padre o la madre y tal. Bueno, quedan prohibidos estos matrimonios. Luego entonces no hay un registro. Sin embargo, la práctica de la venta de mujeres, la práctica de estos matrimonios que hoy por hoy a lo mejor desde el punto de vista legal no son considerados matrimonios porque no existe un documento, pero sí las uniones de hecho, ¿no? Sobre todo en algunas localidades muy identificadas de Chiapas y algunas otras comunidades de Guerrero, en donde esta práctica sigue siendo todavía un uso y costumbre de ciertas poblaciones indígenas. Cada día se producen 38 uniones forzadas en el país. Alrededor de 10,5 millones de mujeres se casaron y 7,9 tuvieron su primer hijo antes de los 18 años. Ahorita vamos a ver cómo este fenómeno afecta
a la mujer adolescente, casi niña, porque desafortunadamente esta práctica de los matrimonios infantiles se da incluso entre niñas, en menores de hasta 10 años. Hay casos documentados de niñas que son forzadas a la convivencia en pareja desde los 10 años. Me parece que por ahí se identificaron 2 casos con edades menores, pero son los menos. La situación de miles de niñas se volvió invisible. Ya no figuran las estadísticas gubernamentales. Aquí lo que yo les comentaba, ¿no? Porque con la reforma del 2019 que prohíbe el matrimonio, pues se dejaron de enlistar, o sea, ya no existen. Como ya no existen en la ley, pues ya no existen, ¿no? Ya no hay matrimonios. Y bueno, esto ¿qué genera? Genera una invisibilización de la violación de los derechos de las niñas y adolescentes que están viviendo en estas condiciones de un maltrato extraordinario. Ahorita me parece que agregué una lámina sobre cuáles son las consecuencias que están sufriendo. En el estado de Chiapas, perdón, ocupa el primer lugar nacional en el matrimonio infantil, pero no solamente en México, sino que a nivel mundial. Este, Nuestro país está considerado como uno de los países pioneros en el tema de la violación a los derechos de la infancia y sobre todo en el tema de los matrimonios forzados o matrimonios infantiles, depende del concepto que se le quiera dar. Este, y desafortunadamente, pues no se trata de juzgar a nadie ni nada, pero pues esta decisión que se toma de erradicarlo de la ley, ¿no? Hace aparentar de un plumazo que están siendo inexistentes cuando esa no es la realidad. 44,82% de las mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad. Le sigue Guerrero con 42,41% y luego Oaxaca con 39,17%. Son los 3 estados de la República Mexicana que mayormente están teniendo este fenómeno. Miren ustedes, ¿cuáles son las consecuencias para la infancia? Incluso, es que este es un fenómeno muy interesante porque no se está violentando solamente a la mujer que es obligada a contraer matrimonio, sino que además hay una suerte de violencia vicaria que se reproduce también a los hijos de esta mujer, porque en la mayoría de los casos o en muchos de los casos son abandonados. Entonces, fíjense ustedes qué fenómeno tan interesante. Obligan a la mujer a que contraiga matrimonio. Al contraer matrimonio, pero no necesariamente al contraer matrimonio se queda en su localidad. En muchas ocasiones deben moverse a la localidad de la persona que las ha comprado o con quien se ha hecho este trato. Entonces se mueven de comunidad, de alguna suerte se ven expulsadas de sus espacios, ¿no? De sus redes de apoyos, alejadas de sus familias, de sus madres, y con posterioridad son abandonadas. ¿Por qué? Pues porque seguramente, pues, puede existir de todo, hay agresiones sexuales, etcétera, pero no existe un amor y no existe un compromiso. Y luego son abandonadas con 3, 4 o hasta 5 hijos. Y viene un problema de reproducción de la pobreza y además viene un problema también súper arraigado y súper constante de la transgresión a los derechos humanos luego del producto de esas uniones, ¿no? Tenemos a 5 criaturas ahí que no tienen un respaldo económico ni siquiera de la familia paterna, simplemente son abandonados a su suerte. Las niñas y mujeres que son obligadas a contraer matrimonio o a vivir en pareja en contra de su voluntad son víctimas de una serie de violencias que se suman e integran en un sinfín de agresiones que les impide su libre desarrollo o incluso les limita la posibilidad de vivir una vida libre de violencia. Miren ustedes, hay una cantidad de violencias que están asociadas a este fenómeno. Entre las más comunes o identificadas se encuentran la sexual, el embarazo forzado,
la reproducción de la pobreza. ¿Por qué la reproducción de la pobreza? Porque en la gran mayoría de las ocasiones son niñas que al estar obligadas a contraer nupcias en edades muy, muy tempranas, abandonan sus estudios, si acaso los habían iniciado, ¿no? Ya vimos ya vimos al inicio la tasa de analfabetismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? Imaginen ustedes a una niña que luego de contraer matrimonio a los 19 años, ha sido 18 tal vez, o si no es que antes, es abandonada con 5 criaturas. Y hay por ahí algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, de un caso en donde además de ser abandonada por el padre, la suegra o sea, por el esposo, pues la suegra dice, bueno, yo no voy a alimentarte aquí, a ver a dónde te vas. Entonces, eh, es expulsada, no, es sustraída de su entorno, colocada en un entorno que no es suyo, en donde no tiene redes de apoyo, en donde está siendo víctima de distintas violencias, desde física, moral, sexual, de todo, económica, de todo, además obligada a ser madre todo el tiempo, porque si no eres madre, luego entonces no eres mujer y no eres útil, ¿no? Con todo este tipo de creencias, entonces, al ser obligadas a tener a embarazarse, pueden tener 3, 4, 5 hijos y después son abandonadas al cuidado de esos 5 hijos. Y bueno, pues aquí hay sistemáticamente una cadena de violencias que no ha sido posible ya desde eh, hace muchísimos años, que se ha intentado de una u otra forma y que hoy, argumentando el tema de la autodeterminación de los pueblos, pues no es tan fácil llegar a esos espacios, ¿no? La falta de acceso al ámbito escolar, el sometimiento de su pareja, la violencia comunitaria que tolera y además reproduce esta acción, la invisibilidad de las necesidades personales, la transgresión a su libre desarrollo y una serie de violencias que se traduce incluso en la eliminación de su derecho a una vida digna y libre de violencia. Fíjense cómo pues esta problemática no es nada sencilla, ¿no? Pasando a otro tema, fíjense que ustedes me dirán, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De niñas, niños o adolescentes? Sí, pero también es importante entender que el aspecto de las desigualdades, incluso ya lo vimos y me voy a regresar mucho en el discurso a este tema de la educación y de las oportunidades reales y digamos del verdadero reconocimiento de la oportunidad a los mismos espacios y todo. Fíjense ustedes que me toca participar en el estado de Guerrero en la administración anterior y descubríamos estas cifras que son verdaderamente interesantes. Miren ustedes, en esta época, seguramente hoy, pues esperemos, no he hecho el ejercicio, pero esperemos que las condiciones hayan mejorado porque es urgente. Bueno, ahora con una gobernadora mujer, sin embargo, pues eso tampoco es garantía de mucho. De 12 diputaciones federales, 7 le corresponden a hombres y 5 a mujeres. Es decir, lo que equivale a un 58% para ellos contra un 42% para ellas. De 23 funcionarios y funcionarias que componían en ese momento el gabinete de la administración del Estado, es decir, las secretarías y la consejería, solo una mujer en esa época. La mujer de la que estoy hablando era precisamente la secretaria de la mujer, era la única en todo el gabinete. Solamente ella había logrado ocupar uno de esos espacios, lo que se traducía en aquella época en números al 4% contra el 96% de los espacios masculinos en todo el gabinete. De 45 diputaciones locales, 28 curules son ocupadas por hombres y 17 por mujeres, lo que se traduce a un 62% para ellos, ¿no? De espacios, de oportunidades
y tan solo un 38% para ellas. De 61 jueces, y esto porque es interesante, porque ustedes me dirían, bueno, pero estás hablando del Ejecutivo, ¿no? Ahí bueno, sorpresa. De 61 jueces de primera instancia, 36 son hombres y 25 mujeres, lo que significa que las mujeres ocupan el 41% de los espacios, mientras que los hombres el 59%. Y de las plazas para ser magistrado o magistrada, 16 son ocupadas por hombres y solo 6 por mujeres, lo que equivale a la oportunidad del 27% para ellas contra el 73% para ellos. Y si hiciéramos un análisis de cada entidad federativa, pues lastimosamente este resultado me parece que no sería tan distinto. En otro orden de ideas, en diciembre del año pasado entregué este otro trabajo de investigación que fue un diagnóstico que le hicimos a la Comisión de Búsqueda en el estado de San Luis Potosí. Y también me parecía muy importante mostrarles, no puedo mostrar como todas las cifras y tal, porque, bueno, lo entregué en el mes de diciembre, sin embargo, todavía esta semana la Comisión Nacional pues nos hace algunas observaciones, etcétera, y hasta en tanto no se ha publicado, y ya va a ser una información abierta para todo el público, pues hasta que eso suceda, pues yo debo de guardar el sigilo. Pero lo que hice fue solamente mostrar algunos datos que me parecía muy, muy interesante, porque cuando hablamos, insisto en que cuando hablamos de indicadores de género, sí o sí tenemos que hablar de lo que le sucede a los hombres y de lo que le sucede a las mujeres, ¿no? En el tema del fenómeno de las personas desaparecidas, independientemente de la cantidad de razones, independientemente de la violencia social, independientemente de todo lo que está sucediendo, pues sí, efectivamente son los hombres quienes tienen, aquí lo estamos viendo en este caso, eh, son los hombres quienes tienen pues el conflicto mucho más identificado, ¿no? En el año 2019 desaparecieron 107 hombres contra 50 mujeres, en el 2020 168 hombres y son 68 mujeres y una persona que no es que no se pueda determinar, sino que en el momento de su desaparición no tienen claro si tenía un rol femenino o un rol masculino. En el año 2021 son 157 hombres y 28 mujeres, y en el año 2022 son 425 en total personas, 326 personas masculinas y 99 hombres. Esta gráfica también es importante porque nos permite entender qué está pasando en este fenómeno diferenciado tanto por sexo como por año. Fíjense ustedes, en el dato del 2019, para mí este fue un indicador que incluso está mostrado ahí, está señalado como una alerta en el diagnóstico. Si ven ustedes la gráfica, en el año 2019, la cantidad de mujeres en el rango de 11 a 17 años fue superior en todo momento. Eso no estoy diciendo que la desaparición de hombres no haya sido importante, no es ese el mensaje que quiero dar. Lo que quiero decir es que esto podría incluso traducirse en algún patrón, ¿no? Es interesante cuando tenemos estas gráficas de frente y cuando hacemos un análisis integral, este, pues de lo que estamos viendo, ¿no? Ahí podemos, pues, hacer cualquier cantidad de interpretaciones. ¿Cuál es el origen? Miren ustedes, no significa que esto sea como
como la verdad absoluta. No lo es. Simplemente me pareció muy interesante ponerles esta información porque podríamos estar aquí un par de horas discutiendo cuál es el origen verdadero de estas diferencias. Hay una teoría muy interesante, muy interesante, que a lo mejor es una teoría que tiene sentido, no significa que sea indubitable, ¿no? Pero tiene sentido y se los voy a compartir solamente porque la comparto en mis foros, porque me parece que es algo que tenemos que repensar, ¿no? Dijeron algunas unas antropólogas que hicieron ahí por ahí una investigación muy interesante y decían que em, este tema de la diferencia en la diferencia biológica, ¿no? Que descubren a partir de la era de la caverna. Entonces, imagínense ustedes que está toda la comunidad, no sé qué nombre le darían en esa época, de verdad es que lo desconozco, estarían todo el grupo junto, el grupo nómada junto, y de pronto, bueno, pues vamos a cazar. Y cuando están en medio de la casa, pues resulta que eran casados en lugar de cazar, resultaba que eran casados. Y estas antropólogas atribuían a que eran descubiertos, pues más bien por las bestias, ¿no? No podían ocultarse por las bestias por un olor que de pronto desprendía el grupo y que estaba relacionado con el momento menstrual. Entonces, ellas señalan que, bueno, dieron cuenta de sus diferencias biológicas y porque aparte, por ejemplo, ahí viene la bestia y vamos a correr y corrían todos y a treparse en los árboles. Nada más que alguien ya no podía trepar porque eventualmente tenía una barriga tremenda, ¿no? O querían esconderse y de pronto alguien estaba, este pues dando a luz, no sé qué, cómo lo conceptualizarían en esa época, si es que le daban algún nombre. Entonces dieron cuenta de que las diferencias biológicas eran un problema, ¿no? Es decir, las mujeres dan a luz, las mujeres sangran, las mujeres, etcétera. Entonces, si tú tienes estas características, no puedes estar fuera de la caverna, tú tienes que estar dentro de la caverna porque aquí es en donde este es tu lugar, ¿no? Y los hombres, los que no tenemos esta problemática, somos los responsables de salir a cazar a las bestias y de ahí surge la idea de, digamos, como esta diferencia entre lo público y lo privado. Me explico, las mujeres en lo privado, en el hogar, aquí dentro en la caverna, y los hombres son los proveedores, los que traen la alimentación, los que tienen la fuerza, los que van a la casa y los que proveen. Incluso aseguran que ese es el origen, por eso es que la agricultura es femenina, porque las mujeres al quedarse, ¿no? Pues como siempre somos, claro, muy creativas, se dieron a la tarea, pues, del cultivo y a descubrir ahí que la agricultura también daba para el alimento. Esta, eh, eh, insisto, no es que esté indubitablemente probado, sin embargo, pues es una teoría muy interesante que le estoy platicando, obviamente, pues sin un sustento teórico ni nada, y le estoy casi como una charla, nada más. Eh, Sin embargo, nos empieza a hacer sentido para dar cuenta cómo es que esta diferencia biológica luego se tradujo a una diferencia social que ha permeado, ¿no? Hasta nuestros días. Y entonces dice, bueno, existe un origen, una justificación de cuáles son estas, estas diferencias, ¿no? Y que se relaciona con una prolongada situación de marginación. Y al existir una prolongada situación de marginación, debemos entenderlo como una reculturización, como una culturización constante, como una naturalización, y lo que diría Maturana como un proceso autopoyético, ¿no? De la autorreproducción de uno mismo. Y esta reproducción a partir de la cultura y a partir del lenguajear, según sus propias palabras, en donde
digamos, se heredan estos simbolismos culturales en donde las mujeres tienen que trabajar en ciertos espacios, las mujeres tienen que los hombres en ciertos espacios y las y los niños no tienen voz y voto, las y los niños son digamos, separados de la toma de decisiones familiares, ¿no? Incluso eso yo estoy completamente segura de que hasta el día de hoy, si hay una plática de adultos, normalmente es, vete a jugar o cosas así, que no es que esté mal, sino que lo que hemos hecho es invisibilizar a las infancias e invisibilizar las necesidades de las infancias, que creemos que a partir de ahí es en donde se traduce el verdadero problema. Hay un estudio muy interesante eh, que preguntaron, no me acuerdo bien, en realidad es que no quiero ni siquiera dar el dato porque pueda ser erróneo, pero preguntaron a una comunidad que cuáles eran los derechos de la infancia, ¿no? Que cuáles se entendía que fueran los derechos de la infancia y que quién estaba obligado a la protección y tutela de esos derechos de la infancia. Y resulta que padres de familia respondimos que los derechos de la infancia somos nosotros, los padres, quienes se los otorgamos y quienes se los restringimos. Entonces me pareció algo muy interesante porque esto, digamos, desdibuja la humanización de la infancia, ¿no? La, la integridad, la dignidad de la infancia y más bien lo traduce a un acto de posesión de, de los entes adultos, ¿no? Y que esto, como se va, digamos, es un aspecto cultural, históricamente los hijos no toman decisiones, históricamente los menores no opinan, históricamente a los menores solamente se trabaja para los menores y no con los menores. Entonces, pues esto es lo que va generando ahí este tema de una marginación sistemática, constante, permanente y además hereditaria, ¿no? Heredada hacia todas las generaciones. Otro punto es una valoración inferior de los trabajos femeninos. Quiero pensar que se relaciona también con este apartado de la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, me toca participar en la desfederalización del Código Civil hace muchísimos años, hace 25 años, pero digamos que en el plano histórico no lo es tanto, no es tanto tiempo. Cuando se desfederaliza el Código Civil y se crea el Código Civil de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en el año 2000, con la primera legislatura de la Ciudad de México, entonces, perdón, Distrito Federal, ya tengo la idea de Ciudad de México. eh, por primera vez en ese código, el primer código que publica la Asamblea Legislativa, antes era Asamblea de Representantes, en ese primer código hay un reconocimiento económico al trabajo doméstico, pero hace apenas 25 años. Entonces, cuando las mujeres nos dedicábamos preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos, y si todo el menaje de la casa y el auto y todo estaba a nombre de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque quien tenía el crédito era el varón, porque el varón era quien salía a la calle y tenía entonces la credibilidad de pago. Las mujeres no éramos sujetas de crédito por esa razón, porque nos podíamos dedicar al hogar. Y entonces, pues nosotras nos dedicábamos al hogar porque era nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero no tenía ningún reconocimiento económico. Si nos queríamos divorciar, pues todo le correspondía al varón, me explico, porque todo estaba a su nombre. Entonces, bueno, se hizo ahí un trabajo legislativo interesante en donde se hay un reconocimiento económico a los trabajos domésticos y hoy por hoy se entiende que todo lo que se adquiera, pues digamos que la aportación del trabajo femenino contabiliza el 50%. Pero quiero insistir en la temporalidad, ¿no? Esto tiene apenas un par de décadas.
La carga de la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de hijos y además otros familiares. Lean ustedes, les recomiendo por ahí toda esta teoría de la ética del cuidado y cómo es que el género femenino tiene aún esa carga. Se ha hecho muchísimo, ha habido muchísimos cambios, de verdad es que hay que reconocerlo, todo el trabajo de las nuevas masculinidades, esto quizá quienes me están escuchando dirán, no, 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 es obsoleto lo que señalas. No, es obsoleto en el sentido de que sí, ciertamente se ha hecho muchísimo trabajo, hoy por hoy, afortunadamente el trabajo de las nuevas masculinidades y de gente que está reproduciendo toda esta filosofía de vida. Sin embargo, sigue siendo todavía, aunque no me lo crean, sigue siendo un tema en el cual debemos de insistir, ¿no? Todavía debemos insistir en este aspecto. Un constante abandono del mercado de trabajo en años esenciales de nuestro ciclo de vida. Por eso, de aquí surgieron otras ideas muy, muy interesantes. Toda la idea este, de estos feminismos radicales y de la gente que se asume como una personalidad no binaria, etcétera, un montón de corrientes a partir de la quinta ola de los movimientos feministas. ¿Y por qué? Bueno, digamos que toda la culpa le es atribuible al tema de la maternidad. Esto lo estoy hablando desde el plano de la teoría, no significa que personalmente, y estoy completamente segura de que es una opinión que pueden tener libre cada quien. Habemos personas que amamos la maternidad, otras personas que dicen definitivamente no es algo para lo cual voy a dedicar mi vida a ello. Pero lo interesante en esto es que esta postura significa el no me vas a obligar a la maternidad como en otras ocasiones, ¿no? Digamos que hay una posibilidad de ejercicio libre de la decisión y la voluntad de las mujeres para someterse o no al proceso de la maternidad o al tema de la maternidad. Sin embargo, este punto se relaciona con que en el momento de la maternidad, pues son años, digamos que coincide las edades, la época reproductiva con la época productiva, ¿no? Entonces, bueno, es parte de una justificación. Y bueno, una insuficiente formación profesional, que ya lo decíamos con el tema. Solamente les puse la estadística de los 15 a los 19 años, pero es muy interesante, ¿no? Solo que la verdad es que un poquito ahí el tema de los números en ocasiones me genera ciertas confusiones, eh, pero es interesante ver cómo en todos los escaños de las edades hay una enorme diferencia entre la actividad profesional femenina y masculina, pero también tiene que ver con, por ejemplo, hoy por hoy, con la diversidad de espacios laborales, que eso afortunadamente pues se ha desdibujado. Digamos que en las profesiones tradicionales, ¿no? Era como muy marcada esta diferencia. Hoy por hoy hay un montón de profesiones que ya no están tan identificadas con los temas de género. Sin embargo, sigue existiendo todavía una insuficiente formación profesional. Y bueno, lo que ya decíamos, el tema de la cultura que sigue siendo arraigada, ¿no? Y bueno, para cerrar, diríamos, bueno, para cerrar este espacio, porque luego ya vamos a pasar al tema al tiempo de preguntas. ¿Qué podemos hacer? O sea, bueno, sí, ya platicamos un montón sobre qué está pasando con los indicadores y hacemos conciencia de estas diferencias, pero ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Miren ustedes, este, no sé, la verdad es que no hay como una respuesta única a esto, simplemente les quiero compartir algo de lo que he tenido oportunidad en la vida profesional. Eh, Hace ya un montón de años, esto me parece que se publicó aquí, dice en el año 2018, eh, publiqué esta obra que se llama El Registro Nacional de Deudores Alimentarios, una política pública con perspectiva de género, que tiene que ver con
con los temas pendientes, ¿no? Les recomiendo mucho esta obra que hice ¿Por qué fracasan los países? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que el éxito o fracaso de las decisiones políticas son el éxito o fracaso de las sociedades, ¿no? Me parece que un tema a debatir bien interesante porque tiene que ver con los derechos humanos. Yo creo que no lo vamos a tocar en este momento, pero lo quiero poner sobre la mesa. Las políticas públicas de El Salvador con Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque me parece que una toma de decisiones puede ser o puede hacer un mundo mejor. Esta obra se publicó en 2018, por ahí la estuve tratando de lanzar, luego vino la pandemia, estuve trabajando con algunos foros vía Zoom y tal. No tuve oportunidad de presentar el libro, pero sí tuve porque, insisto, se cerraron los espacios académicos, etcétera. Pero afortunadamente, con personas que lo estuve ahí trabajando en algunos foros, pues se dio la oportunidad y tiempo después se ha convertido en una ley nacional. Claro que con sus diferencias, ¿no? O sea, no es que esté, yo digo, me lo plagiaron, no, la idea no es que haya sido plagiada, sino que Em, por supuesto que en este tema hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que aportar, muchas cosas que yo decía, esto se tiene que hacer y alguien más que lo subió a ley decía, esto no se tiene que hacer. Por ejemplo, les voy a comentar brevemente una de las cosas que yo propuse, que, no, aquí les marco el tema de la política pública y por qué señalé la culturización y que tiene que ver con la educación para la paz. Porque una de las cosas que yo propuse en esta obra fue que se registrara obviamente, a todos aquellas personas devoras alimentarias morosas y que para continuar con estudios de preparatoria, desde la preparatoria en adelante, se solicitara una constancia de no adeudo. Entonces, claro que este punto fue debatido, luego yo creo que lo trabajaríamos ahí con un test de proporcionalidad, etcétera, porque me decían, es que es violatorio a los derechos humanos y no les puedes prohibir el derecho a trabajar y a estudiar. Y yo decía, no es una prohibición, es una limitación hasta en tanto puedan cubrir el gasto de su hijo, de su hija. Pero la razón más profunda era la siguiente, por un tema de igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque no lo pusimos en esta gráfica, sin embargo, este, el, déjenme ver, quiero verlos ahora y no sé cómo. Ahí ya, sí, aquí ya lo estoy viendo. No sé si sigo compartiendo o no, si alguien me comenta, pero bueno, ¿por qué por qué era importante que se pidiera esta constancia de no adeudo? Simplemente para igualar las condiciones, porque las mujeres abandonamos nuestros estudios en esas edades, más o menos desde la secundaria, porque nos convertimos en madres por la problemática de los embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, las mujeres, más o menos con un fenómeno relativamente, no igual, pero relativamente similar a lo que estaba pasando en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con los matrimonios forzados, aquí lo que sucede con los embarazos tempranos es que las mujeres nos vemos obligadas a abandonar nuestros estudios. Y fíjense que en una ocasión cuando platicábamos este tema, una señora me dijo, no, yo por eso les digo que agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto con un joven adolescente. Y es necesario pues empezar a culturizarnos en todos los sentidos, incluso en la sexualidad juvenil y en la responsabilidad de la paternidad. Entonces, si un adolescente embaraza a una chica que, que tienen más o menos la misma edad, pues deberían estar en condiciones de igualdad para que esto fuese, digamos, un proceso educacional. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Miren ustedes, porque sabemos cuántas niñas se embarazan, niñas entre los 12 y los 17 años, pero no sabemos cuántos niños varones embarazan a esas mujeres. La estadística dice que los padres son mayores, o sea, no necesariamente de 12 años, pero suponiendo.
si yo les dejara esta tarea y les dijera, ok, oigan, hagamos un ejercicio, vamos a ver cuántas mujeres adolescentes son madres, seguramente irían a la Secretaría de Salud, seguramente buscarían algunas cifras, algunas estadísticas para conocer el fenómeno, ¿cierto? Cuántas mujeres, cuántas niñas y adolescentes han dado a luz en edades tempranas. Pero si yo les dijera, busquemos ahora cuántos niños o cuántos jóvenes adolescentes han participado en la paternidad, es una cifra invisible. Luego, entonces, no estamos en posibilidades de generar políticas públicas para prevenir en función de los hombres jóvenes que embarazan, ¿no? Y no podemos trabajar en el tema de la prevención de su sexualidad porque no tenemos los indicadores. No sé si me estoy explicando lo importante que es contar con indicadores. Em, en tanto no tengamos conocimiento de cifras, de problemática, no estamos en posibilidades de generar ningún tipo de política pública. Entonces, de ahí la importancia, pues, de estos registros y de cualquier política pública que pudiera generarse, pudiera presentarse para la erradicación de esta problemática de las desigualdades de género, tanto en la infancia como en las edades adultas. Hasta aquí voy a dejar mi participación. Me encantaría, porque me comentó el doctor Arellano, tienes 1 hora para hablar y luego media hora para darles espacio a ustedes, por eso me fui lo más rápido que pude. Me encantaría escucharles. Muchísimas gracias, Laura. De hecho, ahorita se está proyectando tu pantalla. No me Eh, digas, ajá. igual si quieres nada más dejar de compartir para ver. Exacto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ah, ya. Listo, muchísimas gracias. No, al Sí, bueno, contrario, pues gracias. un tema interesante que nos invita a reflexionar mucho. Estas cifras que comentaba son alarmantes. 46.437 de 0 a 17 años en violencia sexual, Ujú, mujeres, y 6.845 de exceso masculino. O sea, ahí hay un foco rojo que debemos atender. Otro totalmente. punto que también me gustaría que se quedara como reflexión importante, no se les toma decisiones por ser esta característica que comentabas de ser invisibles, toda esta parte de qué necesitan los adolescentes, habría que escucharlos, habría que... Estos foros lo vemos desde el punto de vista legal, de las instituciones, de las reformas que existen para conocer más sobre justicia de adolescentes, pero qué importante escuchar al adolescente, escuchar a las infancias, como tú bien comentas, y no manejarlos como seres invisibles, sino al contrario, tratar de entender a su nivel esta ayuda que están pidiendo a gritos y que nosotros somos sordos a esta ayuda, ¿no? Platicábamos, recuerdo, en el doctorado de Derechos Humanos, esta sentencia que el juez hizo exclusivamente para un adolescente. Qué fantástico, porque se puso en el papel de un adolescente que era la principal protagonista de esa resolución. Y no les estamos dando este espacio porque consideramos que no son importantes, que no piensan, que no tienen capacidad. Y verdaderamente yo creo que es alarmante el hecho también de que nosotros como adultos se debe generar, y más ahora con esta parte que es el objetivo de estas sesiones, en base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esta cifra de 3 y 4 padres que no dan alimentos a sus hijos es verdaderamente aberrante. Yo siempre lo he dicho, más allá de lo que obligue una disposición normativa, está el amor a tus hijos, está ese vínculo que habría que trabajar desde, pues no sé si desde la educación sea una parte importante en las familias, los adultos hacer conciencias cuando tenemos también hijos, que no es una obligación, finalmente es parte de la protección natural que requieren los menores, niños, niñas, adolescentes en sus condiciones específicas y por supuesto los adolescentes. Y bueno, de por vida, los que tenemos hijos nunca dejaremos de ser padres y así sean adultos van a ser nuestros bebés y vamos a seguir cuidándolos, pero en realidad hace falta enfatizar mucho en esto la parte de sensibilización. Te felicito
Y bueno, abrimos el espacio. No sé si alguien quisiera hacer el uso de la voz, preguntarle algo a la doctora Pastrana en relación a lo que se está comentando. Si alguien desea hacerlo, puede, por favor, abrir su micrófono en este momento. ¿Alguna duda, alguna situación que pudiéramos profundizar, sobre todo en este eje de reflexiones que nos estaba comentando la doctora, para visualizar este grupo tan específico de los niños, niñas y adolescentes que tienen una característica y una condición muy particular y que debemos de entenderla en esta parte de género, las desigualdades, como se comentaba, los rangos de edad, las condiciones, perspectiva de género, en fin, van muchos aspectos para no vulnerar sus derechos humanos. Sí, ojalá. Ajá. Sí, adelante, Laura. No, que ojalá pudiéramos pues escucharles, porque fíjate que es bien importante no solamente concentrarnos en el tema de las estadísticas, sino también en el tema de la ética de la invisibilidad de las infancias. Yo creo que esa es la parte más importante de todo esto que acabamos de charlar. Digamos que se han abierto muchos foros y se han abierto muchas discusiones, sin embargo, sigue siendo un tema, pues, muy pendiente en las diversas agendas, sobre todo, pues, no sé, en el tema de las agresiones sexuales, que es, digamos, como una de las problemáticas más graves de la infancia sin resolver. Claro, también el tema del hambre, ¿no? La educación, pero lo que está permeando es, digamos, y que está generando un conflicto muy fuerte y sigue siendo, ¿no? Las infancias violentadas. Entonces, pues sí, me encantaría que alguien pudiera compartirnos, ojalá que se animen. Sí, por supuesto. Vamos a hacerle como en la escuela. Veo por acá, Fiscalía, Jorge Camacho, no sé si andas por acá con nosotros. Jorge es fiscal especial allá en el Oh, estado de Michoacán y es experto. De hecho, su investigación postdoctoral va sobre este tema de niños, wow. niñas y adolescentes. Jorge, no sé si andas por ahí. Quizá pudieras darnos alguna perspectiva, si es que andas por acá conectado. Veo también por acá Roberto, Freddy de Bolivia, nos está escuchando desde Bolivia. Ay, nos encantaría. Poder Judicial de Quintana Roo, también varios servidores y servidoras públicas de Quintana Roo. Entonces, adelante, por favor, anímense. Creo que es el momento de intercambiar ideas y poder aportar inclusive sobre esta temática tan importante. No sé si andan por acá, Jessica, se han conectado, Freddy, Fernando, Brenda. Buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Saludos de Tampico, el señor Roberto. Adelante, Yo, Roberto. en mi expertise, me enfoco mucho en lo que son los temas sobre ciberdelincuencia. A su punto de vista, ¿qué opina referente al uso de las nuevas tecnologías como aplicación para la violencia infantil? Es decir, como herramientas o como medios, ¿no? De agresión infantil. El uso, más bien el uso Ah, de los medios tecnológicos ajá. llevado a todo tipo de violencia infantil o hacia el infante. Llámese bullying, llámese acoso, llámese grooming, Mm. sexting. Sí, o sea, a ver, me parece que esa es una guerra, no es solamente una batalla, o sea, es una guerra que deba darse desde diferentes trincheras, porque ahí participa también
digamos que se hace extensiva la responsabilidad de la familia. No podemos atribuirle exclusivamente, pues digamos, al Estado o a las escuelas, ¿no? Y yo creo que eso complejiza muchísimo más el fenómeno, porque al final del día somos las familias quienes estamos, digamos, encargados de facilitar los medios. Si me explico, a lo mejor facilitar un teléfono, a lo mejor facilitar un iPad, no sé, una computadora, cualquier cosa. Y fíjate que es muy común, ¿no? Esto simplemente del sentido común es muy común ver eh, mamás, quizá familias, que estás en un restaurante y lo que se te hace más fácil para calmar a la infancia que te está, hable y hable y hable, le das tu teléfono, ya, ponte a jugar con el teléfono. Entonces, y no sabemos qué acceso a información están teniendo, ¿no? Y cómo están siendo no solamente es decir, se multiplican las violencias, ¿por qué? Porque hay una invisibilización del cuidado paterno, eso por un lado. Pero además, por otro lado, hay una ventana que se abre, pero además es infinita a la cantidad de información o desinformación a la que puedan tener acceso y una ventana infinita, digamos, que deja completamente desdibujada y completamente desdibujada cualquier tipo de protección. Si bien de pronto hay algunos programas, ¿no? En donde limitas el acceso a tal o cual o imágenes, pero por eso yo decía, ¿desde qué punto lo estamos viendo? ¿Desde el uso o incluso desde el contenido? Que ese es otro tema infinito en el contenido de la información que somos capaces de alcanzar, ¿no? Y no solamente estamos hablando de una violencia hacia las infancias, sino también una violencia hacia la comunidad. Entonces, hay que entender que es una responsabilidad compartida. Me parece que tenemos que hacer una tarea conjunta, que no podemos dejar esta problemática que me parece tan grave al cuidado de unos cuantos. Tenemos que ser empáticos, pero tenemos que ser solidarios y tenemos que ser responsables. Es lo que yo opino, ¿no? Y hay por ahí, híjole, ya la edad no me ayuda a recordar a los autores, pero hay quienes, hay quien trabajó sobre la violencia en los medios de comunicación, ¿no? Si encuentro el artículo, prometo compartírselo al doctor Arellano, pero hablaba de la violencia en los medios de comunicación y cómo se sigue ejerciendo una violencia de género. Fíjate qué interesante. Por ejemplo, señalaba, cuando hay una catástrofe, a quienes se entrevista es a las mujeres y a los niños, porque las mujeres lloran y los niños generan empatía con la audiencia. Entonces, se utiliza a la infancia y se utiliza a las mujeres para la transmisión de ciertas notas. O sea, digamos que por eso el tema me parece como muy, muy grande. Ahí podemos debatirlo, ¿no? O sea, podríamos decir, no, eso ya no suena exageradísimo, pero por eso yo hacía esta acotación, ¿no? También los contenidos, insisto, en estas entrevistas o los contenidos, por ejemplo, en algunos programas, en algunas series, en algunas películas, que también ha sido observado, pues recientemente se hizo una observación en los temas de género, ¿no? Que se exigía, por ejemplo, que las películas fuesen incluyentes y hoy por hoy ves una película que sí o sí maneja temas de inclusión. Entonces, si una película de las más nuevas necesita tener personas de diferentes razas, pero también necesita por lo menos un diálogo que se dé entre dos mujeres, me parece que la limitante o la exigencia era de por lo menos 2 minutos en donde estén dialogando dos mujeres. Y, por ejemplo, otra de las exigencias que se hizo fue que existiera una imagen al menos en todo el contenido, una imagen de reconocimiento a la diversidad. Entonces, sí o sí, uno de los personajes tiene que ser pertenecer a la comunidad LGTB. Entonces, me parece que se ha hecho mucho para tratar de proteger estos espacios. No sé hasta dónde sea demasiado. No sé si me estoy explicando. No sé hasta dónde tengamos que sí o sí
tomar en cuenta todas estas opiniones y todas estas recomendaciones para entender que no hay violencia, sin embargo, sigue habiéndola, ¿no? En el uso de armas, qué sé yo, o sea, esos son temas para debatir, muy, muy, digamos, muy fuertes, ¿no? Pero esa sería mi opinión. Muchísimas gracias por participar. También comentar, Laura, tú eres experta en temas de construcción de paz. En este orden de ideas, trabajar de la mano con niños, niñas y adolescentes, creo que es ya una política pública obligada para no llegar a estos extremos de las cifras que manejaste, de la desintegración familiar, de temas de, bueno, tantas cosas que hay en esta edad de drogadicción, ¿no? De delincuencia infantil, etcétera. Hay tantos temas alrededor de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo darles su lugar, su espacio, ubicarlos. Creo que es un tema multidisciplinario. Por Sí, eso hablar de la perspectiva de género, hablar de grupo etario, hablar de las condiciones, de las desigualdades, son temas obligados para entender bien este fenómeno de lo que está sucediendo, no solamente en sí. nuestro país. Y además otro tema que dejé fuera, pero que aprovecho ahorita los minutitos que tenemos, que es la participación de las juventudes en los grupos organizados. A mí me parece que de las cosas más graves que le está pasando a nuestra infancia, pero sobre todo a nuestra juventud, es esa. Anteriormente, digamos que la participación masculina en grupos organizados era como pues como más común, me explico, o sea, como que los niños, pues, se sumaban a la pandilla, a hacer tal o cual cosa. Hoy por hoy estamos teniendo unas cifras mucho más elevadas de mujeres que están participando, que están siendo cooptadas en estos grupos y que desafortunadamente están siendo, utilizadas, ¿no? Entonces, pero también estamos participando, o sea, lo interesante es eso, es que a lo mejor en nuestra generación, o no sé si sea un tema generacional, estoy diciendo una aberración, pero digamos que la participación femenina en estos grupos, pues no era tan marcada, no, a lo mejor si había una mujer ahí, por ahí involucrada, era la mujer que ni siquiera sabía que había un secuestrado en su casa, ¿no? O que nada más preparaba la comida, pero hoy por hoy están teniendo una participación incluso muy protagónica, incluso de mando, ¿no? Y por eso, pues las mujeres estamos siendo víctimas hoy de cosas, pues distintas, porque esta participación en los grupos organizados se está dando en mujeres muy jóvenes, desafortunadamente muy jóvenes. Ajá, en este diagnóstico que acabamos de terminar en el estado de San Luis Potosí, pues que tuvimos oportunidad de entrevistar a varias víctimas de madres de mujeres que estaban involucradas y que además va siendo una cadena de violencias, ¿no? Porque se relaciona con una pareja, la pareja la obliga, bla, 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 y luego ella es la que manda, y es la que distribuye, y es la que vende, y es la que cobra, y es la que cuida al secuestrado, ¿no? Y luego ella es la que desaparece, ¿me explico? Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer para las infancias y las juventudes, son temas bien pendientes y con este aspecto de la construcción para la paz, pues es una responsabilidad muy grande la que tenemos a hombros. Sí, por supuesto, un gran compromiso. Bien, ¿alguna otra participación? ¿Algún otro comentario? Si no fuera el caso, creo que el tema ha sido perfectamente claro y bueno, muy interesante, Laura. Muchísimas gracias. Creo Al que contrario, gracias. hay una participación de Jessica. Jessica, Jessica. adelante, por favor. Buenas noches. Primero que nada, doctora, pues quiero felicitarle por su excelente participación, muy Gracias. amena su plática y muy interesante. Yo respecto al tema, yo creo que puedo rescatar un punto muy importante que es en los adolescentes, en los niños,
pues el espacio de siempre tomarlos en cuenta, aunque sean pequeños, y de que siempre ha sido la clave importante la educación encaminada desde casa, desde los principios, los valores, la moral de casa, y siempre tratar de tenerlos enfocados a que sigan estudiando y preparándose, para que así los hagamos lo más que podamos, los tratemos de ser responsables, porque si creamos conciencia en ellos desde pequeños que deben de ser responsables tanto en sus actividades escolares como en diferentes actividades de tareas del hogar, yo creo que desde ahí vamos enfocándoles a ellos que cuando crezcan ellos deben de saber cuáles son sus responsabilidades. Obviamente que si son papás algún día, deben de ser lo más suficientemente responsables con los hijos en el sentido de proveedor de alimentos para sus hijos y en los cuidados también del hogar, no nada más en cuanto a alimentos. Yo creo que esto cuidado, como lo he dicho, debe de enfocarse desde la crianza, de los pequeños, desde la escuela, limitarles el uso de tecnología, tener una eficiente comunicación y relación con los papás, los pequeños, checar también la forma de convivencia con la familia, y observar qué aprendizajes adquiridos hay en esta etapa de la familia desde que son pequeños, para que así sean pues una gente de bien y productiva. Y pues posterior a ello, pues como lo dijo usted anteriormente, yo creo que sí tiene que ver mucho que también los papás, pues que de vez en cuando tomemos a lo mejor algunas pláticas de cómo ser padres, o a lo mejor en las escuelas atenciones psicológicas a los menores más seguido, porque generalmente los niños son unos en casa y desafortunadamente a veces no nos damos cuenta y son otros en escuelas. Entonces, ahora sí que la niñez va evolucionando y van, comportándose y también ellos ajustándose a los cambios y realidades sociales. Es todo, licenciada. Ay, Jessica, muchísimas gracias. Qué hermosa intervención. Sí, yo creo que le diste justo al clavo, justo al clavo. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que surge desde el seno de la familia y es una responsabilidad que no debemos y no podemos atribuírsela a nadie más. Yo recuerdo, no hace tanto, en Facebook vi que una mamá reprendió a su hijo porque una niña en el colegio presumía que había llevado zapatos nuevos. Entonces el niñito, no recuerdo la edad, pero jugando, lo que sea, le pisa el zapato, se lo ensucia, la niña llora y tal, y entonces la mamá descubre eso, no sé si le avisan o se da cuenta, qué sé yo, y la mamá obliga al niño, primero, a que ofrezca una disculpa y segundo, a que le compre unos zapatos nuevos a la niña, ¿no? Entonces, esto lo suben a las redes sociales y la mamá fue, bueno, destruida como no se imaginan, que qué loca, que siempre hay que apoyar a nuestros hijos, que la niña histérica porque llora, etcétera, etcétera. Pero a mí me parecía un acto de amor hacia su hijo porque también es una fórmula de educación en la empatía, en el respeto a los demás. Y entonces no significaba si el zapato era caro, era barato, era esto, sino que había herido la emoción, los sentimientos de una niña que presumía unos zapatos nuevos y que tiene que ver con los valores, ¿no? Los valores, o sea, en el momento en el que tú lleves a cabo una conducta que está transgrediendo el valor o el sentimiento del otro, la otredad, el respeto, el reconocimiento del otro como tú, igual como tu semejante. Entonces a mí me parecía que esta señora, la verdad, había actuado de manera extraordinaria. Yo, ya sabes, a las 3 de la mañana que uno no tiene nada que hacer más que estar chismeando en Facebook, pues le mandé una calurosa felicitación y le decía esto, yo creo que si todos los padres actuáramos en ese sentido, porque lo que nos corresponde es educar a nuestros hijos en valores, en el reconocimiento del respeto del otro, en el, digamos,
amar a tu hijo no significa protegerlo siempre y cuidarlo, incluso de las peores atrocidades que haga. Amar a tu hijo es hacerlo y formarlo en un hombre de bien, en un ciudadano, como diría Luis Villoro, para que conozca las reglas del juego y se comporte como tal. Porque si nosotros no ponemos límites, alguien eventualmente se los va a poner. Entonces, pues muchas gracias, Jessica, y muchas gracias pues por reconocer que sí, nosotros somos los responsables de ello. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Pues si ya no hay alguna otra intervención, muchísimas gracias, Laura. Verdaderamente un tema interesante, un tema que nos deja para reflexionar, para analizar, para seguir cuestionándonos todo esto que nos acabas de platicar, buscar soluciones, sobre todo en la parte de investigación, de políticas públicas, en la academia, en la familia, en la sociedad, en fin, creo que hay mucho trabajo que hacer en relación a todo lo que nos has platicado en esta sesión. Por nuestra parte, pues muchísimas gracias a todos y a todas los que nos hicieron favor de acompañarnos. Y pues bueno, nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, que no sea la última ocasión que podamos seguir conversando contigo. No, al contrario, encantadísima de la vida. Un placer saludarles. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Muy buenas noches. Al contrario, a ti. Muy buenas noches a todos y a todas. Que descansen. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Ay, Feliz día, buenas noches. gracias, Muchas igualmente, gracias. buenas noches.